Bienvenidos a Panamá América. Hoy hablamos del servicio de agua potable. Para ello conversamos con el ingeniero Juan Antonio Duclet, director general del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales. El acceso de agua potable fue un tema clave en el Pacto Bicentenario. ¿Cuál es la brecha real en el acceso de agua potable en estos momentos en Panamá? Mira, esa es una pregunta interesante y digamos que la respuesta va a depender mucho de una intervención o una acción que está iniciando que se llama los censos. Realmente quien determina oficialmente esa brecha en un país, sobre todo en Panamá, es el Censo Nacional de Población y Vivienda, que si me preguntas, y ya esto es muy particularmente una opinión, desde el 2020, prácticamente estamos en el 2022. Desde el 2020 yo creo que no tenemos una información confiable y validable. Esperamos que los resultados del censo que se está haciendo nos vayan a determinar de una manera más clara esa brecha y qué tanto se ha ido cerrando o qué tanto se ha ido abriendo. Porque lo que sí te puedo decir es que paralelamente el IDAN está haciendo un catastro. Hay que diferenciar la diferencia entre lo que es un censo, una encuesta y un catastro. El censo es ir casa por casa, el 100% de las casas a nivel nacional y hacer y determinar mediante un cuestionario las realidades socioeconómicas de la población y de la vivienda. En el caso de una encuesta se saca un muestreo del universo y se hace una aproximación. Y en el caso de un catastro, que es lo que estamos haciendo nosotros, sí estamos levantando también cliente por cliente esas realidades. Eso lo comenzamos en el 2022 y ya lo vamos a estar terminando en el 2023. En nuestro caso, en el gran área metropolitana, estamos catastrando más de 500,000 clientes. Ya llevamos 150,000 clientes catastrados. ¿Qué quiero decir con esto? Realmente hay que dividirlo y yo puedo usar el símil de los Panamás, de los 5 Panamá, que ha sido, digamos que una manera de organización o de proyección de este gobierno. Tú tienes el Panamá moderno o el Panamá de las ciudades, donde definitivamente el 100% de las personas tienen agua 24 horas, un agua que se puede beber del grifo sin mayores problemas de continuidad, excepto por incidencias eléctricas o algún daño puntual. Tú tienes un Panamá de la clase media que normalmente está dentro de las periferias urbanas que también tienen agua 24 horas, sufren un poco más el problema de continuidad con daños, etcétera, pero tienen un servicio bastante aceptable, un agua también potable que está calificada perfectamente potable y con agua 24 horas. Y después tienes el Panamá de los barrios donde ya ahí comienzas a ver una diferencia, porque ahí ese Panamá de los barrios ha habido crecimiento informal, ha habido crecimiento orgánico. Entonces, las barriadas que están también en ese Panamá de los barrios, hay muchas barriadas formales que ha hecho el MIBI, que vienen con su acueducto, su alcantarillado. Pero ha habido otro crecimiento que lo hemos visto en San Miguelito, en las Garzas de Pacora, en muchos lados de Arraiján, donde han habido invasiones y hay todo tipo de o crecimiento, a mí me gusta más llamarlo crecimiento informal, porque han habido invasiones, pero que fueron invasiones hace 20 años. Difícil llamar a alguien que hace 20 años fue una invasión, llamarlo invasor, ¿ves? Porque ya de alguna manera se ha consolidado. Sin embargo, no quiere decir que sus condiciones de infraestructura sean muchas mejores que hace 20 años. ¿Me explico? Entonces, ahí es donde se generan esas deudas o pasivos del Estado para brindarle esa infraestructura en un derecho que es el acceso al agua potable y que no es una responsabilidad del IDAN, ojo, es una responsabilidad del Estado. Bueno, para poder determinar eso, yo te lo puedo decir de una manera basada, es más, mi información es del censo del 2000, del 2010, hablaban de que realmente habían 800,000 personas, por ejemplo, te voy a decir, de las 4 millones, que no tenían agua 24 horas al día. ¿Me explico? Evidentemente todo el mundo de alguna manera tiene agua porque nadie puede vivir sin agua. ¿Ve? Pero habían 800,000 personas que no tenían agua 24 horas al día. ¿Pero qué quiere decir esto? Pueden haber agua de eso. Hay muchos que son de acueductos rurales,
otros que son de lugares donde hay deficiencias o brechas entre la producción y la distribución y el consumo, y hay muchos que tienen que ver con la parte del crecimiento informal. Hay gente que recibe agua por carro cisterna. Te puedo decir que en el área metropolitana hay más de 70,000, porque eso sí lo medimos, 70,000 personas que reciben agua por carro cisterna. Es demasiado, hay que irlo bajando, creando la infraestructura. Así que la respuesta, ojalá tuviera, la pregunta, ojalá tuviera una respuesta sencilla. Yo creo que luces mucho más formales vamos a tener una vez se entreguen los resultados del censo de población y vivienda que en este momento inició y está realizando la Contraloría General de la República y que va a servir mucho de guía para atacar y digamos, focalizar las inversiones públicas para ir bajando esas brechas en cuanto al acceso al agua potable. Lo que sí te digo es que el IDAN, de 700,000 clientes que tiene de manera formal, digamos que cerca de menos de un 15% de los clientes tienen algún problema de continuidad. Sin embargo, dentro del área de influencia del IDAN, hay muchas personas, muchas familias que no están dentro de los acueductos del IDAN porque se tiene que hacer esa inversión en infraestructura para que se vayan adheriendo a los acueductos del IDAN y se vuelvan clientes de manera formal. Se ha hablado de una realidad que es la inequidad por diversos factores. Uno, quizás el crecimiento, el otro, la falta de data, pero ¿qué otros factores están influyendo para que pase tantos años y históricamente se venga viviendo esta situación y que por lo general apuntan a una mala administración, una mala gestión? Además, Pero por eso es que es importante, y te comentaba, separar lo que son las responsabilidades del IDAN como una empresa prestadora de servicios. Nosotros a nuestros clientes le brindamos un servicio y no hay que confundirlo con la responsabilidad del Estado y ese crecimiento informal que requiere una inversión pública para bajar esa brecha que se va generando en la infraestructura. ¿Me explico? Entonces, realmente yo suelo decir que la realidad del agua potable y el saneamiento en un país es un espejo de su institucionalidad y de la inequidad o la equidad del país. Cuando uno ve que un país crece, como hemos crecido nosotros, donde va creciendo el oeste, por ponerte un ejemplo, yo creo que es el ejemplo más emblemático, donde la población se ha más que duplicado en 12 años y las infraestructuras no han ido a la par de ese crecimiento, y las infraestructuras, sobre todo la responsabilidad del Estado, no necesariamente del IDAN como empresa, porque además esto aplica a la electricidad, a la basura, a muchas otras cosas. Entonces, eso quiere decir que las prioridades de repente no han estado en el lado correcto. O sea, no es la capacidad de inversión del Estado. Un Estado con 20,000 millones de dólares quinquenales de capacidad de inversión. La pregunta es cuánto has invertido en el agua, cuánto has invertido en la electricidad, cuál es el modelo. Por ejemplo, yo te puedo decir, en la electricidad, te hago la pregunta, ¿tenemos un servicio tan bueno, mucho mejor que el del agua? ¿O también es afectado por el crecimiento y las periferias esas también tienen problemas con el tema de la continuidad, el abastecimiento de la energía eléctrica, el tema de la recolección de residuos sólidos? Entonces, al final, es un tema de la gobernanza del país, de cómo se genera la función de una ciudad y a lo mejor tiene que ver hasta con políticas públicas como una verdadera descentralización para cumplir con las transacciones que tienen que ver con la infraestructura pública que requieren los ciudadanos para que vayan creciendo de manera más equitativa. inversión, te ha dado en el clavo, inversión y inversión en prioridades. ¿Cómo está la inversión y con qué tanto es prioridad el agua en esta administración? La administración pasada, usted al principio de su administración hablaba de cerca de 80 proyectos que había heredado y que no eran viables. ¿Cómo estamos a nivel de inversión en lo que respecta al tema agua? Bueno, nosotros hemos hecho dos cosas fundamentales, porque
realmente, aunque no es un tema de dinero solamente, si a mí mañana me dicen coge 5.000 millones y tienes 6 meses para resolver el problema, probablemente no se haga, porque las cosas requieren tiempo. Yo suelo usar un ejemplo que a lo mejor es muy didáctico, pero para ser un niño necesitas una mamá y 9 meses, pero 9 mamás no te hacen un niño en un mes. Entonces, tú requieres planificación, requieres organización, requieres una estrategia para saber para dónde vas. Y lo que hemos hecho es básicamente hacer tres cosas fundamentales. Una inversión importante en la transformación del IDAN como modelo de empresa, que lo estamos realizando en este momento con un préstamo del BIT, es el famoso acompañamiento, donde estamos cambiando la institución para que funcione como una empresa eficiente, con una marca renovada, con servicios renovados, con transformación digital. Dos, recuperar toda la inversión que se había hecho. Estamos hablando de más de 1.200 millones de dólares de inversión en 80 proyectos. 800 millones no tenían fuente, no tenían plata para hacerlo. Estamos haciendo toda esa reestructuración financiera para asegurar que esos proyectos se terminen. ¿Ves? Porque al final hacer inversión pública no es hacer una licitación y un contrato, es tener la fuente, es tener la supervisión, es tener la planificación, no necesariamente en ese orden, pero tener esos elementos para que el proyecto se haga de manera oportuna. Y lo tercero, no menos importante, iniciar nuevos proyectos que son necesarios para mantener esa dinámica. Mira, nosotros en esta administración, aparte de terminar los proyectos, los grandes proyectos urbanos, estructurándolos financieramente, estamos iniciando proyectos en lugares donde nunca se hacía inversión pública en agua potable. Estamos hablando de lugares en Bocas del Toro, como el caso de las Tablas Guavito, poblaciones enormes donde es importante irlas incorporando a un sistema de agua potable real, más allá de un acueducto rural. Las costas de Colón con alto potencial turístico, pero también con mucha población que dependía de acueductos rurales, hasta inversiones que tienen que ver como en Ocú, en distintos lugares del país que requieren esa inversión para ir agregándolo a los sistemas urbanos. Al final, atacando esos tres pilares, nosotros pretendemos dejar al siguiente gobierno o a la siguiente administración una estrategia bien estructurada hacia dónde va el IDAN, transformándose como empresa, y las inversiones públicas consolidadas de agua y saneamiento para poder tener la producción de agua y entrar a la siguiente etapa. Muchas redes para incorporar todas esas áreas de crecimiento informal que hoy necesitan esa infraestructura para poder tener el acceso al agua de la misma manera que la tiene el Panamá moderno, de la misma manera que está en Punta Paitilla, de la misma manera que está en San Francisco, que por ejemplo en la periferia de Chilibre, en las Garzas de Pacora, en lugares de Arraiján, se puedan hacer esas redes para poder que todo el mundo tenga el mismo servicio y al final bajar esa brecha y esa inequidad que existe en cuanto al agua potable. Ingeniero, a nivel de infraestructura, ¿qué encontró usted en su administración? Sabemos que hay estructura, también hay lugares donde llega el agua, pero no es la cantidad, sino también la calidad. ¿Cuánto tiempo necesita? Usted ya habla de dejar a la siguiente administración. ¿Cuánto tiempo necesita el IDAN para romper realmente esta inequidad o poner en función el servicio más adecuado posible de agua potable? Pero te hablo de la calidad. En cuanto a la calidad del agua, te puedo decir que el agua de las áreas urbanas de este país es perfectamente potable y se puede beber sin ningún problema. La pluma, ese es el agua que yo tomo. En cuanto a la calidad del servicio, los problemas normalmente en la mayoría, el 85% de nuestros clientes, tienen agua 24 horas con parámetros que los mide la SEP. O sea, en esa parte estamos bastante bien. Evidentemente, sí hace falta mucha inversión para mejorar la continuidad y sobre todo en las áreas donde ya la oferta con la demanda está muy presionada. ¿Dónde te hablo con esto? En la misma ciudad de Panamá, la planta de Chilibre está
al 100%. Cada vez que se me daña una bomba, yo tengo un problema. Por eso es importante la planta de Gamboa, que me va a permitir dos cosas: descansar un poco Chilibre, o sea, no presionarla tanto, y tener capacidad de agua para mandar más agua hacia el este, hacia las garzas de Pacora, hacia todo el área de Pacora, que es el área que está creciendo en la ciudad. La planta de Jaguar, que va a mandar todo para todo lo que es el área de Arraiján, Burunga, Veracruz, Jaguar, que son áreas que tienen grandes brechas que han ido creciendo. La ampliación de Mendoza, que es una planta de la ACP, para poder mandar agua hacia el área del oeste, o sea, todo el área que está creciendo alrededor del Nicolás Solano en Chorrera, inclusive mandar agua para Villarrosario y mandar agua para Capira. En Chitré necesitamos ampliar la planta de Chitré para toda la periferia. Chitré ha crecido muchísimo en la periferia con la misma planta de hace 40 años. Y en fin, o sea, la planificación de la infraestructura para cerrar esa brecha en lo que ha sido el crecimiento de la demanda que se ha quedado atrás en la oferta. Y eso es ahorita mismo el foco. ¿Cuándo podemos cumplir, hacer realidad ese sueño de estos sectores, sobre todo Panamá Oeste, que es uno de los más afectados en estos momentos? Mira, ojalá eso fuera una fecha. El tema es que es un proceso. Me explico, te puedo decir que la planta de Howard va a estar terminando hacia el 2024. La planta de Mendoza, en este momento la CP va a salir a licitación con la ampliación de la planta de Mendoza. Eso debe tomar unos 36 meses en concluirse una vez que se inicien los trabajos. Y al final, estamos hablando de lo largo y ancho del país. Se están haciendo muchas inversiones, tienen distintos cronogramas. Una vez que se tenga la capacidad de producirla, entonces ya hay muchos lugares donde tenemos que ver la parte de distribuirla. O sea, si tú vas ahorita mismo, y te pongo un ejemplo emblemático que ya estamos en este mes iniciando, Chilibre, todo el acueducto de Chilibre Pedernal, hay que hacerlo básicamente nuevo. Y eso ya se licitó con el BIT, estamos iniciando la construcción, eso va a ser unos 24 meses para terminarlo, pero ya tiene el financiamiento, ya tiene la licitación, ya se está iniciando, pero hay muchos lugares donde eso se tiene que comenzar. Mientras tú y yo estamos hablando, por eso te hablo de un proceso, probablemente haya gente invadiendo en las garzas de Pacora, o haya gente invadiendo en algún lugar de Chilibre, inclusive, haya gente invadiendo en lugares de Arraiján. O sea, hay una dinámica social que tiene que ver con el crecimiento informal o el crecimiento orgánico que tiene que ser cumplida. Hay políticas públicas de ordenamiento territorial, hay políticas públicas de la capacidad del Estado de brindar esa infraestructura a las personas que invaden esos terrenos, que van más allá de lo que es el plan de inversión. Lo importante es reducir la brecha, reducir esa brecha en el acceso al agua potable, que probablemente siempre va a haber una dinámica de que mientras tú construyes, va a haber gente que va a requerir. Tanto en la parte formal, o sea, barriadas, si tú ves el oeste, hay más de 600,000 personas, pero cuando se construye una línea de metro, cuando se construye una autopista de 8 carriles, cuando se construye un nuevo puente, probablemente el oeste va a subir, y eso son estimaciones, va a llegar a 1.200.000 personas en 10 años. O sea, la población se va a volver a duplicar. Entonces, toda la infraestructura tiene que irse planificando para poder llegar a eso. Sin embargo, en la parte formal, la parte informal es otro reto que hay que irlo manejando. Como te digo, lo importante es ir bajando las brechas. Licenciado, antes de seguir a la siguiente pregunta, ¿cuánto paga el IDAM cuánto paga el IDAM por agua dulce, considerando la infraestructura que hace falta, pues la producción del propio IDAM? Realmente la CP lo que hace es vender agua en bloque al IDAN. O sea, ellos la toman, la procesan y la venden en puerta. Me explico. No solo la CP, hay inclusive una planta privada en el área de Arraiján que produce 20 millones de galones al día, que también le compra agua al IDAN. Lo importante es que normal, y para contestarte tu pregunta, normalmente está como en 70 centavos cada 1.000 galones el precio de compra. Lo importante es que ese es un costo sincerado.
porque realmente es un costo muy real de lo que cuesta producir el agua con todos los planes de aseguramiento de la calidad, de mantenimiento de la infraestructura, de todo lo que significa producir el agua para luego venderla al IDAN para que el IDAN la distribuya y la pueda a su vez vendérsela o cobrársela a los clientes, pues realmente nosotros no vendemos agua, nosotros lo que vendemos es un servicio de potabilización y distribución de agua. 100 millones de morosidad, licenciado. ¿Quiénes son los malapagas del IDAN y cómo una institución de servicio de esta calidad de servicio permite un alza de nivel de incumplimiento? La morosidad había bajado hasta casi 70 millones. Vino la pandemia. Realmente tuvimos 2 años sin cortar el agua. Si usted deja de pagar la electricidad, créame que en 60 días le van a llegar y le van a cortar el medidor. O si usted deja de pagar el celular en 30 días más uno, se queda sin señal. Y si deja de cortar, pagar el cable, lo mismo. Al final el IDAN es una empresa de servicio y tiene que funcionar con la empresa como cualquier empresa de servicio. La diferencia es que esta empresa es suya y mía. Nosotros somos los accionistas del IDAN. Lo que sí es cierto es que hubo una realidad muy dura, que fue la pandemia. Y nosotros lo que hicimos fue que durante el 2022, los últimos 6 meses, brindamos un programa donde usted podía cogerse un 25% de descuento, eliminar su recargo o hacer un plan de arreglo de pago para ponerse al día. Ya estamos iniciando el año, estamos a 10 de enero y estamos hoy iniciando el programa de nuevo de corte a la morosidad. En realidad es volver a lo normal, no es que estamos haciendo algo nuevo, sino que ese 85% de nuestros clientes que reciben agua 24 horas al día, que es un agua que usted puede beber, que es un agua que tiene un costo muy bajo, usted tiene que pagarla. Evidentemente usted todavía puede presentarse al IDAN en este momento, no va a tener los descuentos que tuvo el año pasado, pero puede hacer un arreglo de pago y evitar el corte. Si no, si usted ignora la responsabilidad que tiene con el IDAN, entonces evidentemente en algún momento llegará y a su casa y tendrá el suministro de agua cortado. ¿Ve? Esto está aplicado principalmente en el área metropolitana, no está aplicado en los lugares donde tenemos la deficiencia en la distribución por la diferencia entre oferta y demanda. Muchos lugares del oeste, por ejemplo. Está aplicado en todo lo que es el centro la parte metropolitana, donde sí hay agua 24 horas de buena calidad. ¿Ve? Te pongo ejemplos emblemáticos, porque al final del año mucha gente se me acercaron y yo le decía, bueno, pero tú debes $1,700 de agua, pero tú pagas mensualmente, qué sé yo, 25, $30. O sea, ¿cuántos años dejaste de pagar el agua? O sea, la pandemia fue, qué sé yo, un año, digamos que 1 año y medio máximo, pero tú tienes 3 años que no pagas el agua. Entonces, ¿cómo tú puedes tener 3 años de no pagar el agua? ¿Por qué? Si el agua no es tan cara. Hay muchos clientes que nos marcan en morosidad que no es que no la pagan, pero se la llevan atrasada. O sea, ellos van como abonando a la factura del agua, ¿ve? Y lo que sí es importante es tenerla al día. El IDAN sí, siempre va a brindar la facilidad de acercarse y hacer un arreglo de pago para que usted pague su cuenta corriente mientras vaya bajando la deuda de la cuenta atrasada, ¿ve? Y eso es parte de la responsabilidad que tenemos como administradores, como le digo, de esta empresa que es suya y mía, y que la única manera de brindar un buen servicio y sobre todo un buen mantenimiento para que tengamos continuidad en el servicio es tener los ingresos propios corrientes, porque la ley dice que somos una entidad autónoma. ¿Qué quiere decir? Que nosotros no dependemos de los impuestos para poder, no deberíamos depender de los impuestos para poder vivir. Debemos depender de lo que cobramos del agua. Y eso es parte de la dinámica que estamos iniciando ¿Dónde hoy. se concentra esa morosidad? En todas partes, en la parte comercial, en la parte residencial. Usted lo va a ver desde Costa del Este hasta San Miguelito. Como siempre, hay, y te puedo decir, hay, la mayoría de nuestros clientes se mantienen al día en sus cuentas del agua. Nosotros
paralelamente y de manera propositiva, lo que sí vamos a hacer también es invertir mucho en digitalización, en que usted pueda pagar mucho más fácil. Ya usted puede pagar por banca en línea, pero vamos a invertir para hacérselo más fácil, que usted pueda ver su saldo en banca en línea, que pueda pagar por Yapi, por ñec, o sea, todos los canales que usted pueda hacerle. Tenemos que facilitar a nuestros clientes cada vez más la forma de pagar, ¿ve? Pero en realidad los canales de pago existen. Usted en cualquier supermercado de este país, usted puede ir y hay y pago. Cualquier agencia de Lidán, usted puede pagar por página web, por tarjeta de crédito. O sea, al final los canales existen. Lo que sí es importante es la responsabilidad de cada cual que tiene que hacer frente a su cuenta de agua para poder mantener su servicio al día. ¿Cuál es ese compromiso que tiene usted dejar luego de su administración? Pero mira, sabemos que la brecha es muy grande y es bien importante separar entre lo que ha sido la brecha por responsabilidad de la priorización del Estado para invertir en reducir lo que es la diferencia del acceso al agua potable, ¿verdad? Que hace falta mucho. Probablemente el siguiente gobierno no es menos de 2.500 millones lo que debería invertir en agua potable, no solo en las redes del IDAN. Estamos hablando de todo lo que tiene que ver con la producción de agua para las partes rurales, para el Panamá indígena, para todas las periferias, para ir bajando esa distribución de carros cisterna. Nosotros lo que pretendemos es tres cosas fundamentales: el proceso de transformación del IDAN como empresa pública de servicio de agua, que para que se entienda, nosotros queremos dejar un IDAN que se parezca mucho al Metro de Panamá, con un servicio que la gente reconoce, con un servicio que la gente además sabe que a lo mejor no pagan el costo de lo que están recibiendo, porque usted cuando se montan al metro, usted sabe que lo que usted paga por el viaje del metro no paga el servicio, sin embargo es un buen servicio. Y es un servicio que le da competitividad al país y que es igual para todos. Entonces, que da mantenimiento, que tiene buena imagen. Eso es parte de lo que estamos haciendo con la transformación del IDAN como empresa. La segunda, digamos que consolidar todo lo que son las grandes inversiones de los proyectos de agua y saneamiento que lleva el IDAN. Me refiero a Sabanita, Gamboa, Howard, la planta de tratamiento y alcantarillado de David, la planta de tratamiento de alcantarillado de Santiago, consolidarlos de manera financiera y asegurar que terminen en los tiempos más oportunos posibles, porque son importantes. Y cuarto, comenzar proyectos importantes como la ampliación de la potabilizadora de Chitré para bajar esa brecha que existe, y comenzar los proyectos que tienen que ver con las costas de Colón, proyectos en Bocas del Toro, otros proyectos que son más chicos, pero que impactan a esos Panamás donde hay una brecha más marcada en el tema del agua. Nosotros no vamos a terminar todo esto que yo te acabo de decir, pero lo vamos a dejar estructurado con una estrategia muy bien planteada, al igual que lo hicimos cuando hicimos saneamiento. Nosotros sabíamos que saneamiento nunca lo íbamos a terminar en una sola administración, pero ha seguido ese rumbo de saneamiento que se ha visto, se ve lo que es saneamiento de Panamá. Y es un proyecto que ya está terminando en la ciudad con la consolidación ya de las últimas colectoras, como la de Matasnillo, algunas que se están haciendo en Juan Díaz, y es un proyecto que ya está caminando hacia el área oeste de la ciudad. Bueno, en el IDAN que debemos hacer algo similar, dejar una estrategia muy bien planteada, con una marca muy sólida, para que el que venga esté muy animado a seguir esa estrategia y terminarlo y consolidarlo de manera oportuna, porque al final es una responsabilidad en el agua para bajar la inequidad de esa gran brecha, y fue lo que salió, como decías tú al principio, en el Pacto del Bicentenario. El agua marcó como una gran brecha dentro de las brechas que se identificaron, porque al final, como te digo, el agua es un reflejo de nuestra inequidad como país y de la manera en que estamos creciendo. Entonces,
bajar esa inequidad en la infraestructura para garantizar el acceso al agua y por el otro lado, una empresa moderna que le dé competitividad al país, que vaya hacia atraer inversiones para generar economía al país, para que Panamá siga creciendo de manera competitiva, que cuando vengan empresas vean que hay sistemas de agua como infraestructura que funcionan y que la rueda siga creciendo y que el país siga creciendo, que yo creo que es lo que Panamá necesitamos, no solamente crecer en el PIB, sino crecer en la disminución de la inequidad y en buenos empleos con buena atracción de inversión, que es lo que necesitamos como país.